¿Qué es un mago cuántico constelador? La magia cuántica consteladora y el Cónsul Supram, el Consejo Supremo, a través de los 64 aceleradores de frecuencia o comandos de poder constelador del escudo del protectorado arcangélico, la verdadera comunicación y protección con los ángeles. Aclaramos que la magia cuántica consteladora que estamos revelando en Enra no es ley de la atracción, ni la supuesta física cuántica que andan enseñando en la nueva era. Asimismo, nuestras constelaciones no son constelaciones familiares, ni nada que ver con eso. Este conocimiento de Enra es único y no es nada comparable a cualquier otro tipo de constelación o información que puedas encontrar en Internet, excepto por las versiones piratas o plagios que de Enra puedan de pronto andar circulando en la red. Hemos advertido también ampliamente sobre los peligros de lo que se disfraza como ley de la atracción o supuesta física cuántica, así como hemos advertido también sobre los llamados registros akáshicos, que son de vorticialidad absoluta y solo te pierden en el laberinto de la distracción del logos mental. La llamada ley de la atracción busca atraer el éxito en tu vida, pero lo que en realidad se busca a través de ese supuesto éxito es hacer pactos satánicos con los númenes o demonios psíquicos astrales, que parasitan tu energía detrás de esa supuesta atracción del éxito o la riqueza, aun cuando aparentemente consigas estos logros o metas que estás buscando. A través de esa falsa búsqueda, tú no conectas con tu fuente interna, ni con tus armónicos de conciencia trascendente, ni con tus almas gemelas esenciales, sino únicamente con entidades demónicas, que son a las que invocas para atraer la llamada riqueza, la fama o la fortuna. Has de entender, por tanto, que lo que el mago cuántico constelador genera es abundancia omniprovidente, omnística, y lo hace a través de entrar en un estado de coherencia resonante. En nuestra magia consteladora soberana, los milagros y la magia se generan directa y dinámicamente, sin intermediarios ajenos a ti mismo. Sí, intermediarios. Y esto se hace mediante la técnica de inducir intencionalmente la coherencia resonante de temperatura interna, celular y energética, cuánticamente estable, la cual tú mismo has generado con tu frecuencia causal corresonante, con la cual no únicamente te mantienes física y mentalmente sano, que lo consigues, y en plenitud de vida, sino que puedes maniobrar tu realidad mediante la magia y el milagro, y puedes hacer el exit bardo o la salida de Matrix, así como eventualmente regresar a la esencia, ya que esa coherencia resonante es el portal de acceso a la esencia primigenia, a la cual escalamos o trascendemos a través de conectarnos con nuestra conciencia psíquica soberana, que es con la que los magos soberanos creamos conscientemente nuestra realidad, en alineación con la ley natural y preternatural. Esa realidad que creamos desde la conciencia soberana es nuestra realeza o soberanía, pues procede de nuestra voluntad soberana, asistida por el conocimiento más esencial. Los magos cuánticos consteladores somos soberanos, lo que significa que creamos nuestra propia realeza. Nosotros no llamamos realidad al escenario que nos rodea, lo denominamos realeza.
Significa esto que el producto de tu holograficación o creación consciente y autodirigida de la realeza o realidad opera intencionalmente en alineación con los potenciales de resonancia de la ley natural y preternatural, que es lo que denominamos la realeza, es decir, la realidad soberana creada por tu conciencia soberana. Lo que significa asimismo que como mago cuántico constelador o mago soberano, en todo momento estás creando y propiciando como agente causal y no como una simple víctima, creando la realidad más conveniente para ti, o sea, no lo que tu mente o tu ego ilimitado desea, sino aquello que es para tu mayor bien y el de todos los demás y el de tu entorno. Y lograr este bien supremo es posible porque a través de la asistencia Walking de Enra estamos revelando las verdaderas leyes de operatividad armónica del holograma llamado realidad. Mientras que lo que hasta ahora haces y has hecho siempre es crear inconscientemente tu realidad desde la conciencia de víctima, siguiendo inercialmente los patrones o programas de percepción ilusoria que te ha metido la Matrix a través de la mente sintética colectiva egregor, en total desalineación con la ley natural. Y esa realidad vorticial que tú creas y que siempre terminará llevándote repetitivamente al drama es simplemente lo que llamas la realidad, o lo que también se denomina como destino, del cual te sientes víctima inocente e indefensa. Y es porque la mente, sintética y desconectada, con la que hasta ahora tratas de controlar tu realidad o luchar contra ella, te induce sistemáticamente al error. Por eso, el mago cuántico constelador no opera con su mente, sino con su psique, porque no es el poder mental, sino el poder psíquico, el que opera el holograma y hace milagros. Los que no tienen ya un alma, los portacuerpos y cascarones que nos rodean, no conectan con su psique, porque no tienen psique, solo pueden conectar con los númenes o entidades astrales que te parasitan y te engañan con la ley de la atracción, que es el psiquismo de la magia negra y del falso campo cuántico, que no es campo cuántico, sino el campo astral inferior disfrazado de espiritualidad, de trascendencia y de luz. Esa luz que no es otra cosa que una trampa para atraparte en la cosecha de alma. Una trampa para atraparte en la cosecha de almas. A través de la asistencia de la enseñanza Enra, dejas de divagar en tu mente y en las búsquedas de las medicinas del templo o en las búsquedas del conejo, en los laberintos de la nueva era, que conducen todos a la cosecha de almas. Aquí en Enra aprendes de una vez por todas todo lo que realmente hay que saber, los datos claves o algoritmos consteladores para acceder al entendimiento causal de todo nuestro sistema de realidad y al campo de la verdadera realidad o realidad fundamental, al entendimiento esencial asistido mediante la ciencia maestra omnística consteladora suprema que estamos enseñando en Enra y con la cual los magos soberanos creamos la magia y los milagros. Los verdaderos magos cuánticos, consteladores o soberanos de Enra usamos el escaledro, el tablero del código supremo constelador, usamos 64 comandos maestros o aceleradores de frecuencia, las frecuencias, vibraciones resonantes consteladoras trascendentes que, al activarlas dentro de nosotros, permiten a nuestras mónadas o partículas psíquicas salir de la órbita del electrón y por tanto de la cárcel dimensional de la materia, a la vez que de esta cárcel Matrix.
Los 64 comandos son las dinámicas escalares de pulso interno que nos permiten activar estas frecuencias resonantes trascendentes y, en consecuencia, conectar con nuestra alma bardo, a través de la cual realizamos todos los procesos de transición y transmutación, evolutivos o trascendentes. Usamos el tetragramatón o la partícula monádica fractal resonante fundamental, también llamada el integral o la raíz fractal de la frecuencia escalar de octavas. Usamos la matemática escalar o la secuenciación a partir de la partícula resonante fundamental. Usamos la frecuencia escalar de las octavas en sus 3 tipos o niveles de potencia escalar, o 3 escudos escalares, 2 naturales subarmónicos y 1 preternatural armónico. Usamos una frecuencia causal corresonante, con la cual hacemos la corrección y transmutación de las frecuencias vorticiales o reacciones miásmicas o erróneas de la mente, o de los programas e improntas que tenemos arraigados en lo más profundo del inconsciente. Usamos técnicas lingüísticas de poder soberano para comunicarnos con el campo cuántico constelador a través del código lingüístico binario resonante, para crear las realidades paralelas propiciantes y milagrosas. Usamos técnicas maestras de conexión y cognición psíquica directa para conectar con nuestros más altos armónicos de conciencia. Usamos dinámicas, ejercicios y entrenamiento para operar nuestra realidad o realeza con la mente consciente psíquica. Usamos técnicas de preparación psicofísica para inducir en nosotros la corriente psicobioenergética y la sanitud omnística, y para preparar a nuestro cuerpo templo para inducir más fácilmente la coherencia resonante y anclar en nuestro cuerpo físico, energético, el escudo templario de frecuencia resonante, y así, etcétera, y etcétera, con todo lo cual podemos vivir en estado de trascendencia o estado bardo. Resumiendo, el escudo supremo de tu equipo de avatares angélicos o equipo maestro constelador te dice para dónde tirar o qué hacer en cada momento, o cada vez que estás paralizado por la duda, enredado en los dilemas de polaridad de tu mente, y así puedes fluir en tu proceso de walking vida. En la medida en que tú eres coherente con ese consejo maestro, el cónsul supremo de tu equipo de avatares a tu disposición en todo momento, en esa medida tú creas el escudo maestro omniprovidente constelador del protectorado arcangélico. A través de esa asistencia walking se te revela el código de acceso o código del vector de flujo que tienes que seguir en cada momento para lograr los potens factus, hechos de poder, o la acción efectiva y propiciante. Porque estás realmente aprendiendo la técnica del milagro constelador. Para ser y entender que es un mago cuántico constelador, hay que desarrollar un entendimiento causal supremo que está mucho más allá de todos lo que puedes llegar a imaginar o a conocer en esta Matrix. Un conocimiento esencial que está siendo revelado por las enseñanzas maestras Enra. Hay que empezar por entender que existimos en un introverso al que contenemos y nos contiene, y al cual hemos literalmente creado nosotros mismos
desde nuestra conciencia eterna, la cual se ha proyectado aquí como un juego experimental dentro de este orden ilusorio creado por nuestra propia conciencia increada. Es decir, que nosotros somos los creadores de este universo o creación universal, y no a la inversa. Aunque nosotros no venimos de aquí, sino de una primera creación interna. A través de muchos reseteos de la primera conciencia álmica, hemos perdido el recuerdo de todo esto, de estas realidades fundamentales que estamos ahora recordando en Enra. La realidad fundamental es que estamos acá, en este introverso, capturados en dos prisiones en las que como sistema de energía-conciencia que somos, estamos encarnados y manifiestos. La primera prisión es la cárcel de la materia u órbita del electrón, y la segunda prisión es la cárcel de la Matrix. Hay que entender que, al contrario de cárcel de la Matrix, que es artificial, la cárcel de la materia es natural y contiene además la cárcel perceptual de la ilusión, que es la cárcel de la percepción ilusoria de la mente. Así que podemos entender que vivimos en esta triple cárcel. La cárcel de la órbita del electrón, que captura naturalmente nuestras partículas de energía. La cárcel de la mente o la identidad egoica, que captura nuestra conciencia en el campo perceptual de la ilusión sensorial. Y la cárcel de la Matrix, un sistema de falsa realidad creado por un demiurgo local, la cual captura nuestras partículas de energía, nuestros cuerpos y mentes e incluso nuestra alma, dentro de un sistema arnés de barreras de frecuencias electromagnética artificial. Y estas son las realidades energéticas fundamentales básicas que nosotros requerimos comprender como entendimiento básico para empezar. Hay que entender también que nosotros podemos dejar de experimentar la materia como una cárcel y experimentarla como un paraíso, y que de hecho incluso a la Matrix podemos dejar de experimentarla como una cárcel o como un infierno, para pasar a experimentarla como un paraíso. ¿Y cómo hacemos esto? Pues convirtiéndonos en magos cuánticos consteladores. Y no estamos hablando de convertir a la realidad que vivimos en Matrix en ese paraíso de placer que todos buscan, o sea, en esa complacencia de los sentidos físicos, que es la supuesta felicidad que todos están buscando. No, sino que estamos locutando de convertir nuestra realidad en el verdadero paraíso de equilibrio, de abundancia y de profundo gozo interno que los magos soberanos sentimos al vivir en un holograma de realidad al que nosotros podemos controlar psíquicamente con la magia cuántica consteladora. Pero para llegar a dar este salto escalar supremo hay que ir procondicionando o escalando en entendimiento causal y por la vía cognitiva más elevada, la vía del nivel Avatar Adachi. Nos han hecho creer acá en Matrix que estamos en un extroverso o universo externo, esa idea del supuesto universo espacial y planetario, donde vivimos dentro de un supuesto planeta. Creencia que es una aberración total, porque la realidad es que este universo no es externo, sino interno. Es un introverso y no un extroverso, es decir, no procedemos de él, sino que él procede de nosotros, por lo cual en realidad ese introverso es un campo de ilusión creado por y desde la mente.
Esta realidad fundamental implica que el campo de la verdadera realidad no es percibido por la mente, la cual no es una conciencia viva, sino una conciencia sintética o artificial, que únicamente puede percibir el campo perceptual del cuerpo físico y de la realidad física, o sea, que únicamente puede percibir el campo de la ilusión mental y sensorial, pero no el campo de la realidad verdadera o la realidad fundamental. Para percibir la realidad fundamental o la realidad verdadera, para eso tenemos una primera conciencia viva, una primera conciencia fundamental, la cual no es mental ni sensorial, sino psíquica. O sea que no es un campo perceptual de luz, sino un campo perceptual de sonido, un campo perceptual psíquico. Esto implica también que detrás del campo perceptual de ilusión mental subyace un campo de realidad fundamental, que es el campo de la verdadera realidad, que contiene el recuerdo de las verdaderas leyes universales o el complejo universal de patrones de resonancia y escalaridad que rigen el cosmos vivo eterno, o sea, esta creación experimental del introverso. Implica esto también que quienes por tener todavía un alma podemos o tenemos todavía el potencial de conectarnos con esta primera conciencia álmica de sonido primigenio y a través de ella podemos conectar con el campo de realidad fundamental donde nosotros podemos disponer o acceder al conocimiento esencial supremo. Nosotros podemos, de hecho, manipular conscientemente el holograma de la realidad ilusoria dentro del campo físico de materia. Nosotros podemos jugar con el holograma, incluso dentro de esta matrix, a través del campo cuántico holográfico constelador, usando los patrones de resonancia y escalaridad que, literalmente, nos permiten hacer la magia del milagro constelador. Lo que podemos hacer esto lo hacemos a través del conocimiento esencial asistido que está siendo revelado por el Ministerio y Magisterio Adachi de las enseñanzas maestras de los registros acústicos, ENRA, cuya fuente portavoz es Leonardo Desiderata, así como por el equipo de asistentes de ENRA. Al recordar este conocimiento esencial, nosotros podemos aplicar la mágica cuántica consteladora, convirtiéndonos de hecho en ángeles encarnados y en magos cuánticos consteladores, al disponer del supremo recurso o instrumento de conexión y cognición directa. Cognición psíquica, directa y consultiva. Este supremo recurso es la ciencia maestra de la constelación, a través del cual nosotros hacemos la magia cuántica consteladora, accediendo al Cónsul Supremo, el Consejo Supremo, a través de los 64 aceleradores de frecuencia o 64 comandos de poder constelador del escudo del protectorado arcangélico, mediante el cual nosotros tenemos la verdadera comunicación y protección con los ángeles, que somos nosotros mismos en los niveles tridimensionales y transdimensionales más elevados, y que a través de esta comunicación puente consultiva de los 64 comandos o también de una manera directa pueden transmitirnos los más altos armónicos de conciencia, es decir, los más elevados estados cognitivos de conciencia y de entendimiento a los que podemos acceder los seres almados conscientes, accediendo principalmente al estado de conciencia de nuestra prima vibratio
o primera vibración del alma bardo, o primera alma angélica, denominada también alma queriabín, queriática binaria o querubín. Todos nuestros 5 niveles de identidad álmica angélica reunidos en ese concilio o consejo supremo pueden, cada vez que los advoquemos o convoquemos, asistirnos en todos nuestros dilemas de entendimiento causal en relación a los dilemas de enredo y polaridad mental en lo que nuestro libre albedrío humano de 3D y de Matrix pueden verse confundido y atrapado. La respuesta que se nos da desde esos niveles del Consejo Supremo es siempre milagrosa y de certeza plena, entendiendo que el entendimiento, así como la magia y los milagros alcanzados a través de estas existencias supremas, los hacemos nosotros mismos, a través de nuestra coherencia resonante, tanto con nuestro walking cotidiano como con los armónicos de conciencia que nos llegan a través de esta vía cognitiva suprema.